que el conocimiento y la intención siempre ayude. Esto se presentó evidentemente y no fue escuchado, no fue atendido porque los foros o los contextos eclesiásticos todavía no perciben, por un lado, la importancia que tiene la salud mental en un asunto de adicción, ¿no? Y aparte, tal vez no haberlo expresado mejor, pero en cualquier caso no fue escuchado. Aquí vamos a intentar que se nos escuche lo que significa una educación en adicciones, un ministerial en adicciones, ayudar en el acompañamiento en adicciones, pero desde los puntos de vista de los educadores, de todos los que pueden formar parte de un equipo de salud mental, desde el enfermero hasta el consejero, bien formados siempre, por supuesto, y bien preparados, ¿no? Los servicios de estrategia denominamos de estrategia preventiva, digámoslo así, preventiva de salud o dentro de la salud mental. ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Sí? Bueno, sobre la salud mental, es un problema de adicciones, promoción de esa salud mental, fomentar la sensibilización, priorizar la salud mental, nuestro servicio, nuestra experiencia y la de los profesionales. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender que no es un asunto en el que el sujeto voluntariamente dice, bueno, pues no, deja de hacer esto, no hagas esto, ¿vale? Como pueda ser un vicio o un comportamiento adictivo, ¿sí? No puede ser así, ¿vale? Porque la salud mental es un desajuste. La enfermedad no te define, no es tu identidad, tu química no es tu carácter. Es decir, bueno, nos ha ocurrido algo que no podemos dominar o que necesitamos ayuda y que por eso estamos aquí, ¿vale? ¿Cómo nosotros vamos a participar de esa ayuda? ¿Cómo nosotros podemos hacer que se eduque en adicciones? Porque realmente nos importa. Es decir, es un puente entre la prevención y la promoción, ¿de acuerdo? Un puente entre lo que podemos hacer y lo que no, lo que es voluntad y lo que no, etc. En la salud mental hoy, ¿qué incluye o qué abarca? ¿Vale? ¿Qué abarca? ¿O por qué hablamos de la salud mental hoy? Vamos a verlo aquí. Nos importa la salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, nos importa que eduquemos. ¿Por qué? Porque al finalmente, cualquiera opina, es decir, hay un problema en el que cualquiera opina, ¿no? Todo el mundo diagnostica, es decir, bueno, este hijo mío tiene una adicción, no va a salir, si va a salir, es más grave, es menos grave de lo que parece, es decir, en cierto modo, cualquiera opina. Los profesionales, cuando son médicos o cuando vamos a un médico, queremos que sea un profesional. Los psicólogos, que cumplen una extraordinaria función, son muy importantes, pero no son especialistas en adicciones, aunque sus herramientas nos sirven. Y, lógicamente, el coste de los tratamientos privados suelen ser bastante elevados, con lo que nos queda la salud pública, y la salud pública hay lista de espera muy grande para este tipo de temáticas que, lógicamente, evolucionan. Así que es importante que comprendamos la necesidad, por lo menos, de educar, de prevenir, porque el 80% va a abandonar los tratamientos, no cuando salen de los centros los que están ingresados, sino en general, ¿vale? No se acierta la primera, no se soluciona la primera, porque hay muy poca base, hay, digamos, muy poca prevención, ¿de acuerdo? Hay muy poca prevención en lo que entendemos. Las estadísticas van aumentando en comportamientos adictivos, también en sustancias, en distintas partes del globo están produciéndose este tipo de problemas. Claro, este tipo de problemas son comunes, ¿no? 7 de cada 10 puede sufrir además comorbilidad mórbica, es decir, patología dual. 2 de cada 10 reciben un tratamiento adecuado, pero aún así viven en riesgo. Por eso es importante fomentar, ya digo, la sensibilización. Es decir,
terminar en cierto modo con el estigma que hay, ¿de acuerdo? Con el estigma que hay desde 1980, que ya tenemos la imagenología a nuestro lado y el campo de acción, ¿no? que puede desarrollarse entre las familias, las escuelas, y esto es sumamente importante porque son lugares donde podemos aplicar los conocimientos. La mente feliz es una entidad feliz. La ayuda social es fundamental. ¿Por qué? Porque no es un problema de voluntad. El adicto, por definición, no quiere ser adicto, no sabe cómo solucionarlo y sufre, tiene ciertas problemáticas para manejarse en cualquiera de las fases, sea incluso hacia la caída o sea incluso en la recuperación. Eso es muy importante, entonces, que tengamos esto presente. Sí, y como veis, tenemos la necesidad de esa salud mental por las amenazas que presenta nuestra forma de vida ya de por sí, nuestra vida adictiva, con lo que supone el desafío para salir adelante, además, en una recuperación, etcétera, ¿no? Y las estrategias a seguir, ¿no? Estrategias ya desde la infancia, estrategias que tengan que ver sobre todo en cómo superar la enfermedad, porque las adicciones también sin sustancias, las que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, han aumentado mucho entre la población infantil. Yo no las llamaría tampoco exactamente adicciones, pero sí que es un comportamiento adictivo que nos preocupa porque además en la población infantil la masa encefálica no está formada y se observa además un consumo preocupante después, pronto, al contenido de tetrahidrocannabinol, cannabinoides, etcétera, aparte del alcohol y el tabaco, con lo cual realmente tenemos a las drogas clásicas de siempre, pero ahora potenciadas con este tipo de conductas. El niño se pasa mucho tiempo en una conducta adictiva o en varias a la vez, formándose, porque la vida es adictiva de por sí, pero es que ahora hay muchas señales de estímulos. 2, se enfada cuando no puede acceder a ese comportamiento adictivo. 3, evita además otras situaciones que serían más lógicas en su edad, en su desarrollo. 4, hay un cambio de roles, de amistades. ¿Os suena? Esto es muy parecido a una adicción fuerte. 5, la comunicación con la familia se va a resentir. 6, y en algunos casos el colegio, que es el otro gran pilar, o colegio, hogar e iglesia, pues se resiente también. Y estos son señales que nos deben hacer reflexionar sobre la importancia de educar, ya haya o no haya un problema adictivo, haya o no haya un problema de adicción, puesto que aparte de los titulares gráficos que no son la realidad, adicción a internet, porque esto es absurdo, tenemos que convivir con internet como convivimos con la televisión, pero sí que es una apuesta nueva, novedosa, que tenemos que atender. Trastornos donde no se pueden ir a ningún sitio específico para solucionarlo, como masticar hielo, que es un trastorno que genera ansiedad, la pagofagia. Bueno, pues esto entraría dentro de este tipo de ayudas dentro de la salud mental, ¿no? Por supuesto, la ludopatía con su componente que se ha añadido. El tremendo dolor inmenso de la masturbación compulsiva adictiva, tremendamente, que daña la educación sexual, cómo detectarla, cómo superarla. Esto es una adicción silenciosa, bastante destructiva. Comportamientos adictivos como la vigorexia, culto al cuerpo, ese exceso, deseo por el culto, los trastornos por las compras en muchos diversos tipos, la oniomanía, es decir, esa compra compulsiva, esas series de Netflix que es una compra en realidad, aunque estés abonado al mes, tú compras constantemente una serie, otra, un capítulo, otro. Esto es una oniomanía en el fondo, o tiene que ver con este tipo de trastornos que incluso se llegan a la idea del rendimiento. Bueno, soy muy, muy trabajador, sí, pero también genera un trastorno importante el trabajo. Por eso, o esta manera de convivir con el trabajo, con el rendimiento. Por eso, ¿qué estrategias de superación, qué estrategias podemos emplear para, si no el tratamiento en adicciones, para prevenirlas, para mejorarlas, la percepción de cuando hay adicción, cuando no, mejorar qué debo hacer, qué no debo hacer? Bueno, todo esto es un camino educativo. En
3 libros como los que tenéis aquí podéis ver desde un punto de vista del adicto, desde el prisma del adicto, en este caso un servidor, podéis ver mis percepciones cuando lo viví, y al mismo tiempo como mi formación, que soy formador, estoy formado, unir la ciencia o los avances científicos de lo que sabemos hoy sobre adicciones y lo que podemos aplicar en nuestra vida. Obviamente Jean Piaget entiende la inteligencia del niño, cómo crece el niño, cómo evoluciona, de ahí su importancia a la hora de educar, de educar desde la infancia. Y lógicamente las ideas de Aaron Beck y Albert Ellis sobre cómo pensamos en forma negativa, ¿no? Y esto en la adicción es muy importante porque no hemos aprendido a pensar emocionalmente bien, y entonces los pensamientos irracionales pues son muy sencillos. La clave, ¿cómo interpretamos lo que nos pasa? Es que lo que me ocurre es terrible y a lo mejor podríamos encontrar soluciones, o viceversa, no me pasa nada, ¿no? La famosa fase de negación, no me pasa nada. Bien, y ahí tenéis realmente la necesidad de programar, ¿no? La enfermedad, el entorno y el adicto, el sujeto adicto y su familia, la necesidad que tenemos de programar en qué momento nos encontramos, ¿no? Este proyecto social es importante a la hora de intervenir en adicciones, sobre todo desde un punto de vista creyente, desde un punto de vista bíblico. Encontramos nuestra base en aquel vaso de agua, es decir, ¿qué necesitamos? ¿Qué buscamos? Proporcionar un vaso de agua al sediento. El adicto está sediento de un vaso de agua, sin culpas, sin juicios y sin ningún tipo de vergüenza para solucionar lo que le está ocurriendo. Los siervos, por medio de sus siervos, Dios se propone que oigan su voz los enfermos, desdichados, poseídos de espíritus malos. Por medio de sus agentes humanos quiere ser un consolador como nunca lo conoció el mundo. Puedes creer o no en Dios, pero esta es la idea fundamental o el corazón fundamental de un creador afectado, de un padre afectado, ¿no? Por su hijo enfermo. Y necesitamos unir nuestras fuerzas para sanar, ¿no? Porque para los creyentes no está nuestro Cristo sobre la tierra, pero para sanar podemos ir por las ciudades, por las aldeas, una obra médica misionera de gran envergadura, de gran labor, ¿no? Respetando esos principios. Eso es lo que denominamos la reforma pro salud, la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor, porque al final cuando salimos de esta adicción nosotros ¿qué alternativas tenemos? Y una es esta, no una más, es la mejor alternativa porque permite que haya una reforma completa en todo el organismo, en toda la mente, en todo el cuerpo. Y las adicciones precisamente son los secretos mejor guardados en movimientos fundamentalistas, en movimientos precisamente pequeños, que tienen una grandísima, hermosa filosofía de vida, pero que padecen también, se dedican muchas veces, apuntan hacia el mundo, pero 3 dedos van hacia uno mismo. Las iglesias padecen este problema también, y lo que es peor, lo esconden. Y esto es lo que nosotros, ¿cómo podríamos mejorar nuestras iglesias ante estos problemas adictivos? Bueno, pues con un proyecto educativo y social como este, que tiene un enfoque preventivo en comportamientos adictivos, es decir, educar en adicciones o en comportamientos adictivos, bien sea procesos, bien sea sustancias, y que además esté en sintonía con el mensaje de salud que es bien valorado, seas creyente o no, es valorado en todas las esferas y que es un mensaje de salud importante. Ese vaso de agua que proponemos a una sociedad sedienta, ¿qué proponemos? Un vaso de agua, dar un vaso de agua a la sociedad, al adicto, a su entorno, que lo necesita. ¿Qué objetivos? Pues tenemos que dar a conocer la adicción a través del asesoramiento, de la ayuda, de la intervención en todas sus dimensiones, dar a conocer la adicción, es decir, lo que significa la adicción realmente, ¿vale? Y darla a conocer para dar respuestas, asesorando, educando, presentando propuestas, etc. ¿Cómo lo haríamos? Formando sobre prevención, rompiendo estigmas, informando en centros,
orientando a las familias, orientar a los propios profesionales de la religión o los encargados de consejerías que muchas veces con buena intención no dan el consejo adecuado. En definitiva, capacitar a las iglesias para la acción. Esto es un gran proyecto que tendría que tener más acogida que no tuvo, ¿no? Y esto es algún ejemplo que no viene al caso de un ejemplo de cómo lo haríamos nosotros de una forma práctica formando iglesias, pero que se puede adaptar, se puede aplicar a cualquier ámbito educativo, en este caso de educación. ¿Cómo trabajarlo o con quién? Con el cuerpo pastoral, como os digo, con la propia iglesia, a través de grupos de recuperación efectiva. Esto lo trabaja bien Alcohólicos Anónimos, Proyecto, etc. ¿Por qué? Porque la idea del grupo refuerza la recuperación efectiva. Es decir, no soy yo solo en mi adicción, también necesito proyectar mi dolor. ¿Y quién se beneficia en este proyecto? Evidentemente todos los sistemas sociales, el propio equipo terapéutico. No hay nada más satisfactorio que alguien se beneficie realmente de una ayuda como esta. Las propias comunidades o las familias, esto es de enorme valor. ¿Qué estrategia? Todos los sujetos son activos, ¿de acuerdo? Es decir, todos los sujetos permanecen activos, actúan. En toda la iglesia la ponemos a trabajar, o toda la comunidad, o toda la escuela, ¿vale? O toda la comunidad hace un proceso de seguimiento junto al equipo terapéutico que cree en lo que hace y que cree en Dios, por supuesto. Y esa gran obra para nosotros confiada como mensaje de tercer ángel, o por lo menos una visión que se puede estudiar, que realmente a través de la autora Ellen Harmon White visualizó algo que está ocurriendo y que tiene gran importancia en su época, ¿vale? En su época los narcóticos, el tabaco está totalmente legal, bien visto hasta hace poco realmente, y ella es quien nos ayuda en este sentido con su visión tan importante y que nos ayuda. ¿Y por qué? ¿Por qué un ministerio en adicciones o por qué es importante este tipo de ayuda? Bueno, primero, no existe como tal. Segundo, la adicción como enfermedad y ayuda profesional tampoco se suele asociar. Suele ser el sacerdote, el pastor y poco más. Tercero, porque además es un proyecto de evangelismo, es decir, damos a conocer nuestro deseo, que no es que nos den dinero, no es lucrarnos, no, esto no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con dar un vaso de agua y ayudar. Además, se necesita una organización más coherente con lo que ya existe, con la salud mental, que trabaje en equipo, y porque además da resultados de forma integral. Si el equipo es multidisciplinar, es decir, varios profesionales tratan este asunto, lo hacen además de forma integral, ¿de acuerdo? Es decir, de forma que todos participan en sus determinados grupos de recuperación, creando grupos de recuperación. Porque la adicción es una enfermedad del cerebro y no se trata del vicioso irresponsable, sino de un enfermo necesitado de ayuda. Y hay nuevas amenazas de adicciones que no tienen sustancias y que esto le puede pasar a cualquiera, que no es necesariamente una vergüenza que te pase. ¿Vale? Los objetivos que tendría este proyecto, la recuperación efectiva, el evangelismo práctico, el mensaje de salud con ese tercer ángel tan importante en nuestros días, generar estudios bíblicos, un acercamiento a la escritura, que los propios sujetos adictos y las familias se van encontrando con lo que consideramos una prueba de valor, como es la palabra, bien explicada, no denominacional, no tendenciosa, que el propio adicto encuentre las respuestas en la Biblia. No pretendemos, ni mucho menos, hacer una apología de nuestra fe. Es el paciente que lo tiene que encontrar y bautizarse o no. Y obviamente el bautizo refleja todo tanto esfuerzo, es un símbolo muy bonito, un sacramento para el católico y para nosotros es muy bonito, algo hermoso. Las iglesias quedan activadas de forma dinámica. El mundo adventista, en este caso,
o de cualquier movimiento pequeño se conecta con el mundo, que es un movimiento grande, y pueden trabajar de la mano. Esto no tiene nada que ver con el ecumenismo ni nada de esto, tiene que ver con que nosotros estamos aquí para ayudar, alumbrar, ser sal de la tierra, si no es pisoteada, ser luz del mundo y trabajar, por supuesto, eso sí, de forma profesional. ¿Cómo funciona? Como hemos dicho, es un proyecto educativo donde hay contactos, es un proyecto social hacia adentro de la propia comunidad, hacia afuera. Formamos esas iglesias, hay resultados, hay contactos y se hace un buen marketing, que no es un marketing de venta, ¿vale? Yo no estoy haciendo esto para vender libros, ¿vale? Pero es preciso utilizar cierto marketing. Un ejemplo, como tenéis ahí, un joven de 24 años no quiere trabajar ni estudiar, consume cocaína y su familia no sabe qué hacer. ¿Cómo actuaría un ministerio en este caso sobre adicciones? O una adicción a TIC, posible adicción a TIC de un joven de 18 años que no puede quitar su smartphone, juega, apuesta, ha robado a sus padres, no consume ninguna droga. ¿Cómo actuaría? Esos son dos ejemplos claros. Pues bueno, pues tiramos de teléfono y buscamos un centro, pero es muy caro. O vamos a nuestro psicólogo y resulta que, en fin, ¿cómo actuamos? No sabemos muy bien cómo actuar, ¿sí? Y esto es lo que nosotros pretendemos, este puente, esta ayuda, ¿vale? Y ese contacto que para nosotros cada caso es importante y obviamente abordamos todo el entorno del posible adicto y organizamos un encuentro y hablamos de lo que está pasando emocionalmente, de las evidencias que tenemos para saber si hay un problema o no, de las emociones que están desajustadas y por supuesto de las medidas que han de ser previamente trabajadas de menor a mayor gravedad. Y los gráficos obtenidos, bueno, esto es evidente que funciona, estos son casos, resultados obtenidos de nuestro estudio que se pueden comprobar y que podrían ser mucho más si encontráramos evidentemente apoyos. Es decir, son resultados de lo que hacemos prácticos, verdaderos. En definitiva, si lo vemos así como una enfermedad o un desajuste de orden mental, nos resultará más fácil trabajar con un equipo multidisciplinar que no juzga porque ya es un problema de salud, un problema de educación más que moral y nos permite avanzar en este sentido para la recuperación del entorno, porque haya o no haya consumo, la familia, la madre, la esposa, el tío, el amigo, todos están en cierto modo afectados hacia la adicción y también en la superación. Por eso la necesidad de ayuda es más que evidente, se pida o no, no hay que esperar a que se pida. Esto es ralentizar todo y tenemos grandes profesionales que nos pueden ayudar. En el fondo, aquí tenemos a las familias como objetivo número uno, las iglesias, el evangelismo y la formación para generar un proyecto sobre adicciones que tenga en cuenta todos los puntos, ¿no? Si queremos informar o queremos ya intervenir, todo esto va a estar aquí en la denominación de nuestro proyecto. Es decir, si tenemos que prevenir, si tenemos que tratar temas, promocionar la salud, no solo es que yo no tengo ningún problema de adicción, mis hijos están muy bien educados, ya, pero bueno, promocionemos entonces la salud y te ponemos de ejemplo de un buen padre educador, ¿entendéis? En el fondo, la implicación del proyecto está ahí para todos, un nivel educativo, un nivel social, dentro del movimiento adventista, si lo quiere escuchar, o de quien lo quiera escuchar definitivamente. Por lo menos la sociedad lo está escuchando en este sentido. La naturaleza del proyecto, como os digo, estudia las conductas, no las personas, es decir, lo que nosotros estamos tratando de modificar son los hábitos, las conductas, no la persona que está equivocada, que se está equivocando, que puedes cambiar con la fuerza de voluntad o en este sentido la fuerza de voluntad no le va a valer y que sobre todo trabajamos con lo que nunca va a desaparecer, que son las drogas clásicas o emergentes, siempre han estado con nosotros. Y orientaremos el cuándo, el cómo, el por qué y en qué campo, en una parte. No empezamos con algo muy pequeño, pues no señor, esto está en el mundo entero, ¿vale? Esto está en el mundo entero, disculpad, esto está en el mundo entero, ¿sí?
Y esto es muy importante. Y por último, vamos terminando ya, la metodología, pues la tenéis aquí, ¿no? La metodología con personas, con familias o con iglesias. Tratamos, intervenimos, rehabilitamos, reinsertamos, accionamos el evangelismo por equipos, individualmente, trabajamos la necesidad, la sensibilidad, la esperanza y la desinformación, ¿vale? O la culpa. Para eso tenemos muchos materiales contrastados científicamente y otros personales, como El Camino a Cristo, versión para adicciones, ¿no? Que mi oración sea la recuperación, Ministerios Académicos de Recuperación es una intervención que es mi oración, que sea incorporada en la Iglesia Mundial, dice Peter Landnes, este director a nivel mundial, para que nuestras iglesias sean centros de salud en los que la gente que está en proceso de recuperación pueda hallar un refugio seguro y experimentar el amor de Cristo. Este es el deseo que yo también me gustaría que se produjera no solo en nuestras iglesias, sino también en nuestras familias. Y para ello pues hemos desarrollado un manual, que lo veremos el próximo día, el manual del intervencionista. Muchas gracias por vuestra atención.